A todos, les agradezco profundamente que se hayan hecho eco a nuestra convocatoria y el fin de la misma se vino forjando ya desde hace un tiempo. En realidad, cuando yo llego al Congreso en esta nueva etapa lo conozco a Fabio y bueno, y en ese conocimiento de su persona supe la sapiencia que tienen algunos temas importantes que en este momento son candentes y nos atañen a lo que es la provincia de La Pampa, ¿no? Cuando uno recorre la provincia y bueno, obviamente es como norma hacer, si se quiere, diagnósticos, discusiones en base a lo que es la realidad y por lo que estamos pasando, siempre una constante que llegamos a que bueno, en la provincia de La Pampa hay una demanda importante que es salida laboral genuina y demás, y el futuro de nuestro y de nuestros hijos. Y el resultado que siempre tenemos en esas reuniones, en esas charlas, es que el principal tomador de empleo hoy y siempre fue el Estado, y es el Estado. Entonces, a partir de ese diagnóstico que uno se siente, si se quiere, en la obligación de su lugar, de buscar distintas alternativas para nuestra sociedad, para la provincia y demás, y en ese análisis es que entra a jugar hoy Fabio y bueno, y sus conocimientos. Por lo tanto, le agradezco obviamente a Fabio el haber entendido cuál es nuestro pedido y nuestro requerimiento, y hoy obviamente esta charla va a ser para distintos actores, ¿no? En este caso intendentes, concejales, instituciones intermedias y todos aquellos que de una u otra manera puedan aportar una alternativa distinta para darle, si se quiere, una solución a un problema coyuntural que tenemos, pero que nuestro desafío tiene que ser que en el tiempo, a corto, mediano y largo plazo, originemos políticas de Estado como para que, bueno, el perfil de nuestra provincia cambie y así estar contenidos la sociedad en su conjunto, ¿no? Así que los dejo ya en la palabra de Fabio, bueno, y las preguntas que ustedes quieran hacer. Sí, gracias, Daniel. Tomo un minuto antes de las preguntas. Bueno, ingresé a la Cámara el 10 de diciembre, pero mi vida anterior, como suelo decir yo, tenía un desarrollo académico como profesor de desarrollo territorial. Soy director de la maestría de desarrollo territorial de la Universidad Tecnológica Nacional. Más de 20 años de consultor en materia de desarrollo territorial, políticas públicas locales, etc. Al sinnúmero de problemas que tiene Argentina y que de alguna manera entretienen nuestras sobremesas y hacen parte de nuestras angustias cotidianas en todos los sectores sociales, etc., hay una que particularmente a veces se nos escapa, que es que la Argentina no es un país homogéneamente desarrollado o homogéneamente subdesarrollado, sino que tiene nodos de desarrollo significativo, cadenas de valor competitivas, sectores que por una cuestión de inversión en el tiempo, por capacidades que hemos construido, por diseños institucionales, han podido resolver sus problemas de convivencia con la globalidad, etc. Vamos a poner el ejemplo de la cadena de valor del vino o la cadena de valor oleaginoso-cerealera en su conjunto, etc. Y tenemos enormes espacios geográficos donde no se ha conseguido, digamos, no hemos construido como sociedad una serie de ventajas de inversión, de ventajas de articulación que nos permitan generar lo que son las condiciones básicas del desarrollo, que es el empleo, efectivamente, que es el empleo como basamento de un modelo de cohesión social, la idea de que es la forma más legítima de distribución de la riqueza, ¿no? En ese sentido, bueno, La Pampa no está sola, este no es un problema, es al revés, digamos, los casos de buena integración de sectores territoriales argentinos al mundo, de cadena de valor competitiva, son la excepción, ¿no? Son 4 o 5, y tenemos situaciones verdaderamente dramáticas en el NEA y NOA, sobre todo, y algunas que no son dramáticas, como el caso de La Pampa, pero que tiene un comportamiento mediocre y por debajo de las expectativas que seguramente sus ciudadanos quieren. Y bueno, hay que tratar de encontrar algún tipo de articulación entre gobiernos locales, gobiernos provinciales y gobierno nacional, construir un horizonte de planificación público-privada que incentive la inversión, la agregación de valor, etc.
Todas esas cosas que se dicen y que parecen fáciles son de mucha complejidad porque deberían hacerse en un contexto de una macroeconomía como la macroeconomía argentina, que no en estos últimos 2 años ni en los últimos 12, sino que tiene disfuncionalidades históricas. O sea, el problema de la Argentina con conseguir divisas o no conseguir divisas no es ni de este gobierno ni del anterior gobierno, digamos, y básicamente es desde la década del 30 en adelante. O disfuncionalidades como el peso del sector público y la presión fiscal, que también es un problema que se aceleró un poco en el anterior gobierno, pero es un problema histórico en Argentina. Hay que reconocer que es un problema, el mal diseño fiscal no es un problema de antes de ayer, digamos. Y a lo que se agregan problemas nuevos en el caso argentino, que es, nosotros teníamos ventajas competitivas en términos de calidad de la mano de obra hasta los años 50, 60, inclusive 70, y ahora cuando comparamos con los países del entorno, en algunos rubros estamos por detrás del promedio y en otros apenas estamos adentro del promedio, o sea que no que tenemos una ventaja decisiva, más allá de que tenemos una moneda que es inestable, una moneda que ha sido muchas veces repudiada, etc. Entonces, un poco este tipo de encuentros son para reflexionar fuera de la coyuntura y también fuera de la caja, en el sentido como dicen los americanos, ¿no? Es decir, poder ayudar a pensar entre todos cuáles son las cadenas de valor que genuinamente podrían tener un futuro promisorio en La Pampa, qué cosas hay que hacer para que eso ocurra, esfuerzos, qué medidas, cómo esas medidas pueden tener soporte político. Muchas veces hay que hacer cosas que hay que explicarlas bien, porque si no se las explica bien pueden tener una reacción política adversa, etc. Cómo a su vez esas medidas pueden tener un nivel de consensualidad que puedan ser sostenidas por más de un gobierno. Bueno, eso es un poco el conjunto de desafíos que nosotros tratamos en un taller de ver y tratar también de pensar con sentido contextual, ¿no? ¿Qué pasa con eso en localidades de 10, 20, 30.000, 70.000 habitantes? O sea, el desarrollo no es necesariamente un desarrollo de tipo metropolitano, digamos. Y de hecho en Argentina, hay que decirlo, hay ciudades de 50.000 habitantes con estándares de vida, cohesión social y capacidad de generación económica excelentes. Algunas porque tienen ventajas naturales, como la de la Pampa Húmeda, pero por fuera de la Pampa Húmeda también, digamos. O sea que evidentemente hay modelos políticos, podemos tener aprendizajes de qué hacer frente a, en ese caso, las desventajas de una escala pequeña, pero las ventajas también de una gobernabilidad más posible. Bueno, eso es lo que vamos a trabajar hoy en el taller. La desigual densidad poblacional que usted menciona, ¿es un poco, va en contra de esta estrategia o de esto que deberíamos generar para que el futuro sea distinto? Sí, ahí es causa y consecuencia, ¿no? O sea, la gente migra, migrar es un derecho. La gente migra, una esperanza, una expectativa, migra de provincias donde no hay empleo y a veces migra con una ilusión, a veces esa ilusión se materializa y otras veces no. Básicamente hasta la crisis de los años 70, la migración interna y también de los países limítrofes en Argentina, que llegaba a las áreas metropolitanas, tenía todo un recorrido bastante posible, digamos, a los pocos meses la gente tenía un trabajo en blanco, con ese trabajo en blanco se compraba un lote, la familia seguía siendo el eje de la articulación social. A partir del año 75 y a partir del proceso de desindustrialización, hay un problema aún que se consiga trabajo, porque se dispara el trabajo informal, entonces no se accede al crédito, la situación de informalidad habitacional se sostiene en el tiempo. Entonces eso es un problema. Al tener ingresos inestables, no como el ingreso industrial que era estable, la familia tiene más tendencia a la desarticulación, porque salen a buscar trabajo los hijos mayores también, y las mujeres, etc. Entonces se ha transformado en un escenario más problemático y Argentina no ha tenido dinamismo económico para garantizar empleo en las áreas metropolitanas. Y la gente sigue migrando a las áreas metropolitanas con la expectativa, ¿no?, que un poco de su historia, de lo que ha pasado antes, de que allí pase algo positivo. Lo cierto es que Argentina tiene que tener un programa de desarrollo territorial que piense en las áreas metropolitanas, porque ahí tenemos también gran parte de nuestros problemas y algunas de las soluciones que podemos buscar, y a mí me importa mucho lo que pasa en La Matanza, en Quilmes, en Avellaneda, en Lanús, en Loma de Zamora, y que piense en las pequeñas y medianas localidades, o sea, y no es incompatible en absoluto. Pero bueno, si me pregunta a mí, ¿qué preferiría? Preferiría que un conjunto de alrededor de 100 o 200 ciudades intermedias argentinas crezcan más rápido que el promedio nacional. Digamos, a Argentina no le haría nada mal tener 6 o 7 ciudades de 1 millón de habitantes, 20 o 30 ciudades de 500.000 habitantes, ¿no?, que hoy no las tiene, más que siga creciendo el AMBA, que tiene problemas de gobernabilidad muy severos. Señor Picos,
caracterizó décadas atrás, en los 70, por ser una ciudad con un polo industrial muy importante que hoy se recuerda con nostalgia, digamos, por parte de la sociedad. Eso parece haber quedado en el pasado. ¿Hay posibilidad de que se reflote? Y le quería preguntar también qué ventajas ve usted en La Pampa, aparte de las del campo, ¿no? Que son naturales. Pero voy a responderte las dos preguntas, son las dos muy interesantes, ¿no? Porque la primera es una pregunta llena de riqueza, porque no siempre el futuro está en el lugar, el futuro no es volver al pasado, digamos, ¿no? O sea, la industriabilidad, o sea, el hecho de que haya actividad industrial en un lugar se explica en función de un montón de cuestiones que tienen que ver con el costo de la energía, la proximidad de los mercados, la existencia o no de competidores, la disponibilidad de logística. Digamos, el señor que hace una inversión industrial relativamente significativa mide un montón de cosas para poder hacerla acá y no allá. Sí. Y la verdad que el mapa de la industria del mundo cambió mucho, el mapa mundial de la industria cambió mucho en los últimos 40 años, porque no lo voy a sorprender a nadie, porque emergió un gran polo industrial del mundo, que es el sudeste asiático, en general. Un gran polo industrial que tiene ventajas competitivas enormes, porque tiene una mano de obra calificada y disciplinada muy fuerte, un mercado doméstico enorme, se han montado una seguridad jurídica enorme, porque es una dictadura que garantiza condiciones de estabilidad jurídica fenomenales, etcétera, y que ha cambiado, imagínense, ha cambiado el mapa de la industria mundial al punto que ha cambiado el mapa de la industria de Europa. O sea, no es que esto le ha pasado a General Pico, o sea, hay ciudades industriales tradicionales en Europa donde desapareció la industria por la competencia china, etcétera. Por lo tanto, como China no va a desaparecer, digamos, mañana, o sea, la posibilidad de reeditar un sendero de industriabilidad en Pico sería preguntándose las preguntas que hay que hacerse. Industrializar qué, para qué mercados, cuáles son nuestros competidores, etc. Pero eso es una parte de la pregunta. La otra pregunta es si existen otros mecanismos de agregación de valor que no la industria, digamos, ¿no? O sea, cuando una persona, un prestador turístico también es un agregador de valor, un centro logístico también es un agregador de valor. Hoy una ciudad, que es una ciudad de residencia para las personas que se retiran, produce agregado de valor. Hay guías en el mundo de eso. Brindar calidad de vida, altísima calidad de vida, es agregar valor hoy. Entonces, y eso no va en detrimento de la industria, que yo jamás rechazaría la idea de poder agregar valor por vía industrial, pero hay muchas formas de agregar valor. Entonces es un tema que hay que pensarlo, porque si yo voy a correr la carrera contra China por precio, tengo un problema, porque tendría que bajar mis estándares sociales a niveles que son inaceptables para la sociedad argentina. Ahora, los argentinos tenemos un montón de talento, de capacidades, y vos dijiste en la segunda pregunta, que va atada a la primera, que no sea el campo. Te voy a contar una historia cortita, pero que es interesante. Ustedes saben que Canadá y Estados Unidos son socios comerciales estratégicos, son socios comerciales de antes del TLC, digamos. Canadá nunca tuvo tensiones, tiene un vecino grandote y comparte 5.000 y pico de kilómetros, y una relación muy amigable de Canadá con los Estados Unidos. Y como es socio de los Estados Unidos desde hace mucho tiempo, Canadá, que es un país muy sofisticado, no tiene industria automotriz. Porque su principal, o sea, no compite un país de 20 y pico millones de habitantes contra otro de 300, que es la sede mundial de la industria automotriz tradicional. Pero sin embargo, Canadá tiene industria del helicóptero. Entonces uno se pregunta y dice, ¿por qué tiene industria del helicóptero Canadá? Canadá tiene industria del helicóptero porque Canadá es una potencia forestal. Y dentro de su programa nacional de lucha contra el fuego, que es la forma de preservar su activo más importante, tiene todo un programa de helicópteros hidrantes, que es un programa nacional, con lugares en el medio de los bosques donde pueden aterrizar, con lugares con centros de agua, etc. Bueno, porque ahí está el activo de la patria, digamos. Y como ellos, el Estado compra sistemáticamente eso, hay una industria que se transformó en proveedora del Estado de esto y de sus capacidades logró exportar, etc. Entonces o sea, que no hacer auto no significa no industrializar ningún bien mecánico. Entonces, ¿dónde termina la cadena de valor forestal? ¿No? Por tener una cadena de valor forestal produzco helicópteros. La Argentina tiene mucho para tirar de la cadena de valor del campo. Argentina exporta camionetas Hilux porque Toyota se instaló en Argentina porque tenía un mercado para la Hilux porque había producción agraria. Sin producción agraria, Argentina no exportaba camionetas Hilux. Y lo mismo pasa con los silobolsa, y lo mismo pasa con todo lo que más podemos hacer
Pero creo que ahí hay que pensar mucho. Por ejemplo, Argentina debería haber sido una potencia mundial en materia de maquinaria agraria. Y no lo es por su inestabilidad macro. Entonces, yo no solo no estoy en contra, al contrario, estoy fervorosamente a favor de la industria. Y estoy seguro que si Argentina tiene 30 años de estabilidad macro y los proveedores de maquinaria agraria se consolidan con una moneda sana y la intermediación financiera funciona bien y nuestros productores compran sistemáticamente, etc., vamos a exportar maquinaria agraria en algún momento. Porque tenemos un territorio de aprendizaje fenomenal, porque producimos en 35 millones de hectáreas, porque tenemos tradición en el saber hacer, porque tenemos inteligencia tecnológica, etc. Ahora, ahí hay una parte que me flagelo como miembro del sector público. Nosotros tenemos que dar un contexto para que eso sea posible. Un contexto fiscal, un contexto de estabilidad y una tarea que tiene que ser hecha por el Estado. No sé si... Sí, respondió ampliamente mi pregunta. Otra que le quería formular, Sí. con respecto al tren, Sí. al servicio ferroviario, no solo de pasajeros, sino también lo que significaba en esta parte de la Argentina La carga. La carga. Soy un fanático del tren, mire, así como en el otro de María un poco la perdiz, yo soy un fanático del tren y sobre todo para un país de las dimensiones de Argentina. Inclusive, lo que pasa es que a veces nosotros destrozamos los instrumentos y después es difícil volver atrás, ¿no? En el momento de aquel ramal que para, ramal que cierra, la Argentina perdía 400, 500 millones de dólares al año por el tren. Y es difícil en un país con déficit fiscal, con problemas, etcétera, sostener que una empresa pierda $1,000,000 y pico por día. Y cuando te metes adentro, porque alguien tiene que explicar cómo se pierde tanto, seguramente hay un nudo de corrupción. Ahora, la Argentina llegó a tener 50 y pico mil kilómetros de vías férreas. Era otro país, había menos rutas, era otro país, había menos vuelos, digamos, ¿no? El tren cumplía más servicios. Pero probablemente la Argentina podría tener hoy un stock en el orden de entre un tercio y la mitad de esas vías férreas funcionando bien, con servicios adecuados, ¿no? Complementándose con la estructura de las autovías, la estructura viaria y con otras alternativas de movilidad. Y en cualquier caso, si en algún tipo de servicio, esto es muy importante, concebimos, pensamos, diseñamos alguna forma de subsidio, porque entendemos que una región merece tener una conectividad adecuada, aunque no tenga la densidad de uso que corresponde. Eso corresponde ser debatido en el Parlamento, ¿no? Y asumir que, bueno, asumimos un costo diferencial porque somos un país, no somos un mercado. O sea, se supone que los ciudadanos que están lejos también son nuestros compatriotas. Ahora, el costo tiene que ser explícito. No puede ser un costo implícito. Tenemos que saber cuánto y de qué manera eficientemente se invierte para mantener la cohesión territorial. Porque el tren funciona en todo el mundo, o en la mayoría de los países. Sobre todo en Europa y en Estados Unidos funciona muy bien. El desarrollo territorial fue lo que permitió el desarrollo en el territorio nacional, ¿no? Tiene enorme La en un pueblo. bueno, Argentina tiene el caso excepcional de ciudades que primero fueron una estación ferroviaria, ¿no? Primero fue